10, Efesios capítulo 3, verso 10 al 13, es la parte, hermanos, que toca que consideremos en este día. Así que vamos a leer en nuestras Biblias Efesios 3, 10 al 13, Efesios 3, 10 al 13. Le pedí una disculpa a mi hermano To, yo sé que él se basa en la pantalla, hermanos, pero vamos a tener consideración por este día. Efesios capítulo 3, verso 10 al 13, dice la Escritura: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bueno, a través de las páginas del Nuevo Testamento, hermanos, nosotros podemos ver a la iglesia del Señor desarrollando tres funciones básicas. Una de ellas es la de predicar el Evangelio. La iglesia, hermanos, desarrolla la función de predicar el Evangelio, es decir, de salvar a los perdidos. También a través de las páginas del Nuevo Testamento podemos contemplar a la iglesia edificándose unos a otros, es decir, llevando a cabo la tarea de enseñar a aquellos que vienen a formar parte del cuerpo de Cristo, cumpliendo así con el mandamiento completo de la Gran Comisión, que dice no solamente que hay que hacer discípulos, sino que también hay que enseñarlos, hermanos, hay que enseñarlos. Así que la iglesia desarrolla esas dos funciones básicas, y hay una tercera función básica que desarrolla la iglesia. Esta es, hermanos, lo que tiene que ver con hacer obras de benevolencia. Usted va a ver siempre a la iglesia, hermanos, predicando el Evangelio, salvando a los perdidos. Va a ver siempre a la iglesia edificándose unos a otros, enseñando la verdad de Dios, y verá siempre a la iglesia también haciendo obras de benevolencia. En realidad, todo lo que la iglesia debería de hacer tiene que cumplir al menos con alguno de estos propósitos. Si no, no estamos haciendo lo que realmente Dios quiere que hagamos como su pueblo. Pero aquí en Efesios capítulo 3, verso 10 especialmente, habla de una función muy especial, de una función única, por decirlo de alguna manera, de una función muy especial que la iglesia debe hacer. Fíjate, vuelve a leer el verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa es una acción, es una función, es una obra muy especial que la iglesia hace. ¿Qué es lo que la iglesia hace? Bueno, da a conocer la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, en los lugares celestiales a los principados y potestades. Eso es esa función especial que la iglesia hace. Ahora, fíjate en esto. En esta mañana, entonces, vamos a hablar acerca de esa función especial que la iglesia hace. Y lo haremos considerando tres preguntas. La primera de ellas, ¿cuál es esa función especial que la iglesia hace? La segunda va a ser, ¿cuándo o cómo se planeó esa función especial de la iglesia? Y la tercera parte que veremos es cómo debemos llevar a cabo esa función de la iglesia. Así que hablemos primero de cuál es esa función de la iglesia. Cuando leemos el verso 10, vimos ahorita que dice que esa función es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esa es una función, hermanos, muy especial que tiene la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que realmente significa esto? ¿Cómo llevamos a cabo este trabajo, hermanos, de dar a conocer a los principados y potestades esa multiforme sabiduría de Dios? Fíjate, lo primero que quiero decirte, hermanos, es que Pablo aquí, antes de que escribiera esto, habló del Evangelio como el misterio de Dios que le fue revelado. Mira, por ejemplo, en el capítulo 3 y verso 3 dice que por revelación, sígueme ahí en tu Biblia, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os he escrito brevemente. Pablo primeramente dice que el misterio que es el Evangelio le fue revelado a él. Ahora, mira lo que dice después en el verso 8. A mí,
que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? La de anunciar entre los gentiles, ¿qué cosa? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice que lo que a él le fue revelado, hermanos, es el evangelio, y le llama el misterio. Y aquí especialmente, hermanos, le llama el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Eso es lo que le fue revelado a él, y él, hermanos, tenía esa función, hermanos, de darle a conocer a los gentiles, porque para eso fue llamado ese evangelio de Jesucristo. Ahora miren el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Es decir, Pablo luego habló de que ese misterio que le fue revelado es el que él estaba predicando. Y luego dice, hermanos, que predicaba el evangelio para que por medio de la iglesia, fíjate, predicaba el evangelio para que por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios fuera dada a conocer. Así que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de cumplir con esta función. Debemos dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. La mayoría de nosotros, hermanos, hemos interpretado generalmente este versículo como que aquí lo que Pablo quiere decir es que la iglesia tiene que comunicar el evangelio a las personas. Y eso es cierto, es parte de lo que está incluido aquí. Pero aquí, hermanos, más que comunicar verbalmente el evangelio, la idea de las palabras que usa Pablo aquí es que nosotros debemos comunicar el evangelio no solamente con palabras. Más bien la idea de Pablo aquí es que es a través de nuestra conducta, a través de demostrar lo que Cristo ha hecho con nosotros, lo que realmente es el evangelio. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo aquí es que la manera como la iglesia va a dar a conocer esa multiforme sabiduría de Dios es, además de con palabras, con hechos. Es decir, que la iglesia tiene la responsabilidad no solo de hablar el evangelio, sino también de vivir el evangelio. Vivir un evangelio, hermanos. Es decir, que nuestra conducta es la que está mayormente involucrada aquí. Ahora, ¿cómo es, hermanos, que la iglesia da a conocer esa multiforme sabiduría de Dios? Bueno, una de ellas es predicando el evangelio. Cuando tú le predicas a alguien el evangelio, cuando yo le predico a alguien el evangelio, entonces toda la sabiduría de Dios con respecto a la salvación del hombre está siendo dada a conocer a las personas. Las personas pueden conocer la grande y maravillosa sabiduría de Dios, que a través de su amor y su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. Y la gente puede conocer así lo grande de la sabiduría de Dios, lo maravilloso de la sabiduría de Dios. Pero no es solo a través de la predicación del evangelio como la gente va a conocer la sabiduría de Dios. Hermanos, también es a través, hermanos, de que nosotros podamos ser un ejemplo para las personas que no conocen a Dios acerca del poder del evangelio. Yo tengo que demostrar con mi vida qué tan poderoso es el evangelio, qué tan sabio es Dios, que hizo posible que una vida sucia, que una vida cargada de pecado, que una vida llena de conflictos, que una familia que estaba completamente destruida, que un matrimonio que estaba al punto del rompimiento, que una persona que estaba a punto de caer en lo más bajo, hermanos, ha podido ser rescatado por Dios. Dios ahí, hermanos, demuestra lo grande y lo maravilloso de su sabiduría. Entonces, cuando las personas saben que tú y yo somos cristianos, y especialmente cuando tú con tu vida demuestras cómo Dios ha transformado tu vida, entonces tú estás declarando la multiforme sabiduría de Dios. Tú estás diciendo que Dios y su sabiduría está por encima de cualquier sabiduría humana, está por encima de cualquier poder humano, porque todo lo que el hombre con toda su sabiduría no puede lograr, Dios lo logra a través del poderoso mensaje del evangelio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no estuvimos hundidos en el pecado
y no había esperanza para nosotros aparentemente. ¿Cuántas veces quisimos salir por nosotros mismos de allí y no pudimos? Pero cuando vimos la mano bendita del Señor, cuando el Señor nos tendió su mano y nos tomó, hermanos, de nuestra mano, Él con su poder bendito nos sacó del mundo donde estábamos, trayéndonos, hermanos, de las tinieblas a su luz admirable, rescatándonos, hermanos, de las potestades de las tinieblas para ponernos ahora en el reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1 y verso 13. De esta manera, hermanos, es que nosotros le mostramos al mundo la multiforme sabiduría de Dios. Pero también, hermanos, le mostramos al mundo la multiforme sabiduría de Dios, hermanos, cuando entre nosotros como cristianos tenemos un trato amable, cuando en nosotros como cristianos tenemos un trato dulce, cuando la gente puede ver reflejado en nosotros, hermanos, el carácter de Cristo. ¿Sí? He escuchado, hermanos, a cristianos decir: bueno, es que así es mi carácter y me tienen que aguantar porque así es mi carácter. Bueno, quien dice eso no ha entendido lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Y que las cosas viejas pasaron. Y eso incluye tu carácter, eso incluye tu manera de ser, eso incluye mi forma de pensar, eso incluye mi forma de actuar, eso incluye mis actitudes, eso incluye mis acciones, eso incluye mis pensamientos. Soy una persona completamente nueva, diferente. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, porque somos una nueva creación. ¿Acaso no hemos comprendido lo que dice Pablo aquí mismo en los Efesios? En el capítulo 2, en el verso 10, cuando dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que si nuestras obras anteriores eran malas, bueno, tenemos que entender que ahora en Cristo Jesús, hermanos, yo he sido creado para buenas obras. Y esas buenas obras, hermanos, tienen que ser conforme al parámetro de la Biblia, conforme al estándar de la Biblia. Por eso es que Pablo constantemente, hermano, cuando él está escribiendo a las iglesias, lo hace cuando escribe a los Efesios, lo hace cuando escribe a los Colosenses, siempre está hablando de despojarse del viejo hombre, de quitarse las viejas vestiduras que están manchadas, de quitarse las viejas vestiduras del carácter, de quitarse las viejas vestiduras de la forma de pensar, de quitarse las viejas vestiduras de pecado que están sucias, manchadas, y de revestirnos de un nuevo hombre. Particularmente cuando escribe a los Efesios dice: y revístanse del nuevo hombre creado según Dios. Creado según Dios. Cuando yo, hermanos, entonces tengo una forma de comportarme, hermano, en mi trato con los demás, amable, tierna, respetuosa, entonces, hermano, estoy declarándole al mundo la infinita sabiduría de Dios. Esa infinita sabiduría de Dios que hizo posible que en un grupo de 150 gentes que pensamos diferente, que venimos de contextos familiares diferentes, que tenemos carácter diferente, hermano, podamos llevarnos bien entre nosotros, podamos tenernos paciencia entre nosotros, podamos animarnos entre nosotros, podamos mostrarnos nuestro amor entre nosotros, podemos mostrarnos nuestro respeto, podemos ser tiernos, dulces entre nosotros, podemos cubrirnos unos a otros, hermanos, nuestras faltas en amor. ¿Por qué, hermano? Porque somos nuevas criaturas y porque le estamos mostrando al mundo la multiforme sabiduría de Dios. Fíjate entonces cómo esta es una función muy especial que tiene la iglesia. Dar a conocer, hermanos, la multiforme sabiduría de Dios. Fíjate, Dios, a través de nosotros, da a conocer su multiforme sabiduría ante el mundo incrédulo. Especialmente, hermanos, Cristo dijo en Mateo capítulo 5, verso 13 o verso 14 en adelante, más bien, que nosotros somos luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. ¿Sí?
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nadie enciende una luz y la pone debajo de la mesa, sino que la pone sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Ahora mire el verso 16. Así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por ello. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad, hermano, de que ante el mundo que no es cristiano, nosotros podamos comunicar con nuestros hechos, con nuestras acciones, esa multiforme sabiduría de Dios. Pero hay algo más también. No solamente tenemos la responsabilidad ante el mundo incrédulo, tenemos una grande responsabilidad también ante nosotros mismos como cristianos. Pablo dice que nosotros tenemos que ser ejemplo de los creyentes, en palabra, en amor, en fe, en conducta. ¿Sí? Es decir que yo voy a poder demostrar la multiforme sabiduría de Dios cuando me estoy esforzando por ser el mejor ejemplo para mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Fíjate cuántos nuevos conversos tenemos en esta congregación. La pregunta que yo me tengo que hacer como cristiano es, ¿qué ejemplo le estoy dando a esos nuevos hermanitos que están viniendo a Cristo? Yo debería de preocuparme por ser el mejor ejemplo porque tengo más de 20, tal vez 10, tal vez 5, tal vez 30 años de ser cristiano. Si ellos no ven en mí un buen ejemplo, entonces yo no les estaré ayudando a ellos a crecer y madurar en el Señor. Preocupémonos, hermanos, por realmente, hermanos, entender esta función especial de la iglesia de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, no solo ante el mundo incrédulo, sino también ante nosotros mismos los creyentes. No solo, hermanos, con palabras, sino especialmente con acciones, con nuestra conducta. Fíjate ahora la segunda parte del versículo. Fíjate lo que dice. Tenemos que dar a conocer esto por medio de la iglesia, dice. ¿A quién especialmente? Esta es la parte más interesante. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjate aquí lo interesante de esto, hermano, y te vas a sorprender. ¿Quiénes son esos principados y potestades? Es la primera pregunta que surge aquí. Bueno, la palabra principados viene de una palabra griega que significa principal, significa alguien que da origen, significa alguien que es majestuoso o alguien que tiene una majestad o un poder. La palabra potestad viene de una palabra griega que significa autoridad, poder. Y Pablo, hermanos, usó constantemente esta frase, principados y potestades, en sus escritos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6 y verso 12, Pablo usa esta misma expresión. Ve en Efesios capítulo 6, verso 12, cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo habló de principados y potestades ahí en Efesios 6:12, hermanos, para referirse a seres espirituales malos. A seres espirituales malos. Entendemos que esto se refiere a Satanás y sus demonios. Cuando estudiamos Efesios capítulo 6 vamos a llegar a esa conclusión. Pero también Pablo, hermanos, usó en algunas ocasiones esta misma frase para referirse a seres espirituales buenos. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, vea Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice la escritura allí, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, luego dice, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Puesto que aquí se habla, hermanos, de Cristo como creador, entonces estos principados y potestades que menciona aquí, hermanos, se refiere a seres espirituales buenos. No puede referirse a seres espirituales malos porque toda la creación de Dios es buena. No hay posibilidades de que Cristo haya hecho algo que sea malo. Así que aquí el término principados y potestades se refiere a seres espirituales también, pero seres espirituales buenos. Y hay ocasiones, hermanos, particularmente en Tito capítulo 3, verso 1, en que Pablo usa nuevamente esa expresión, Tito capítulo 3 y verso 1, pero ahora se refiere ahí, hermanos, no a seres espirituales. Mira lo que dice, recuérdales que se sujeten a los
fíjate cómo dice, gobernantes y autoridades. Y ahí Pablo está hablando de gobernantes y autoridades terrenales, es decir, se refiere a seres humanos. Particularmente lo entendemos porque en los otros pasajes Pablo usó o complementó la frase con la frase lugares celestiales, refiriéndose, hermanos, a la esfera espiritual. Y aquí en Tito no usa la frase lugares espirituales. Solamente habla de estos como los gobernantes de este mundo. Así que lo que realmente se quiere enseñar acá en Efesios 3, hermanos, fíjate esto, ponme atención aquí, es que la iglesia tiene la función especial de que a través de su predicación y de su conducta santa, pura, justificada en el Señor, le está anunciando a los seres espirituales, malos o buenos, terrenales o espirituales, la grandiosa y maravillosa sabiduría de Dios. Eso es lo que ese versículo está diciendo. Entonces, fíjate tú lo que estás haciendo cuando tú y yo tenemos una buena conducta. Le estamos diciendo a esos seres espirituales malos cuán grande y cuán poderoso ha sido nuestro Dios con nosotros. Ha sido tan poderoso que por medio de Él hemos recibido el perdón de pecados por su misericordia y su gracia, sin siquiera merecerlo. Le estamos diciendo a esos seres espirituales que a pesar de nuestras vidas sucias, el Señor tuvo el poder para transformarlas. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso hablamos, hermanos, de que aunque la iglesia tiene 3 funciones básicas: predicar el evangelio, edificar a la iglesia y hacer obras de benevolencia, hay una función muy especial, la función de que a través de su conducta santa le esté diciendo a los principados y potestades, a estos seres espirituales, lo grande y maravillosa que es su sabiduría, que pudo rescatar a un mundo que estaba perdido en el pecado por la maravillosa y gloriosa sangre de Cristo, nuestro Redentor. ¿Te fijas lo que tú estás haciendo cuando tú te esfuerzas en servirle a Dios de la manera correcta? ¿Te fijas lo que tú estás haciendo cuando te esfuerzas por modificar tu carácter? ¿Te fijas lo que tú estás haciendo cuando tratas a tus hermanos de manera tierna y dulce, cuando eres amoroso con ellos, cuando eres prudente con ellos, cuando abrazas a tus hermanos, cuando saludas a tus hermanas, cuando en tu familia demuestras el amor por tus hijos, por tu esposa o tu esposa por ti y tú por tu esposa? Estás declarándole al mundo, especialmente a esos seres espirituales, la grande y poderosa sabiduría de Dios. Fíjate un pasaje que quiero que leamos. Vamos por un momento, hermanos, a lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1. Déjame encontrar el versículo porque no me lo sé de memoria. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro dice ahí, hermanos, en el capítulo 1, en el verso 10 primero, y vamos a leer hasta el verso 12. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron, dice, de la gracia destinada a vosotros, este es el evangelio, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, los profetas, hermanos, se les revelaban cosas, profetizaban acerca de la salvación y ellos estaban inquietos porque no entendían a qué se refería esto. Y entonces investigaban, preguntaban. Por eso tú puedes ver a Daniel leyendo el libro del profeta Jeremías. Por eso puedes verlo así, porque ellos tenían un gran interés en esas cosas que no entendían, pero que Dios les revelaba y ellos escribían o hablaban al pueblo. Luego dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos querían saber de quién estaba hablando, cuándo serían estas cosas, por qué ese Cristo tenía que sufrir, por qué luego dice que vendrían grandes cosas después del sufrimiento del Mesías. Ahora mira el verso 12. A estos, dice, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Y ahí estás incluida tú, ahí estoy incluido yo, ahí está incluido todo el miembro de la iglesia, hermano. Para nosotros administraban, solamente eran mayordomos, solamente eran instrumentos, herramientas en las manos de Dios.
las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. Ellos solamente estaban administrando el plan de Dios que sería dado a conocer después. Estaban anunciando, hermanos, lo que Dios haría por medio de Cristo. Dice, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Pero mira, subraya esto, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hay dos interpretaciones aquí, hermanos, de esta frase. La primera de ellas es que si se refiere a ángeles buenos, los ángeles buenos anhelaban el momento, hermanos, cuando el plan de salvación, el plan completo de Dios, hermano, se llevara a cabo y el hombre pudiera tener redención, el hombre fuera rescatado de sus pecados. Los ángeles se alegran, hermano, cuando alguien viene al Señor. ¿Acaso no nos dijo el Señor eso? Que hay fiesta en el cielo, los ángeles de Dios se regocijan cuando tú viniste y te bautizaste, cuando tú haces lo que es correcto delante de Dios. Los ángeles se maravillan por eso, porque son cosas que ellos anhelaban, mirar, que el hombre pudiera ser rescatado del pecado, si son ángeles buenos aquí. Pero si son ángeles malos, ¿sabes lo que significa? Que los ángeles malos hubieran anhelado que Dios hiciera un plan de redención para ellos, que Dios pusiera una forma para que ellos pudieran ser rescatados después de que se rebelaron contra Dios, pero no la hubo. ¿Te fijas lo maravilloso y lo grande del amor de Dios para contigo, hermana? Y luego para que no quieras venir porque alguien te hizo mala cara. Y luego para que quieras dejar el evangelio porque el hermano fulano no te saludó. No te detienes a meditar en que esto que el Señor te ha dado, en que esto que has recibido, los ángeles hubieran querido tenerlo. Y tú lo tienes. Me encanta Hebreos, hermanos, cuando dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Y a ti, Wendy, Dios te ha dicho, mi hija eres tú. A ti, Carlitos, Dios te ha dicho, mi hijo eres tú. Y a ningún ángel Dios le ha dicho, mi hijo eres tú. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Por eso la iglesia, hermano, cumple esta función maravillosa. Le estás dando a conocer a esos principados y potestades, a esos seres espirituales, buenos o malos, que Dios es infinitamente sabio para habernos rescatado de nuestros pecados. Bueno, la segunda cosa que te quiero decir, así muy rápida ya, es que, volviendo a Efesios capítulo 3, no solo nos dice cuál es esa función especial que la iglesia tiene, también se nos dice cuándo se planeó esa función especial de la iglesia. ¿Sí? Fíjate lo que dice el verso 11. Conforme al propósito eterno, Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, que esta función especial de la iglesia, hermano, se planeó desde la eternidad. Por lo tanto, la iglesia, hermanos, ha sido planeada desde la eternidad. Si Dios tenía el plan eterno de que a través de la iglesia los principados y potestades pudieran llegar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, entonces la iglesia está en los planes de Dios desde la eternidad. Desde la eternidad. Por ejemplo, aquí mismo en Efesios capítulo 1 y verso 7, Efesios capítulo 1, verso 4 dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La eternidad misma, hermano, de la que hace referencia acá. En el capítulo 3 y verso 9 dice también, en Efesios capítulo 3, verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, nota, escondido desde los siglos en Dios. Puedes ir a otros pasajes como Romanos 16, 25, donde dice desde los tiempos eternos. Puedes ir a otro como 2 de Timoteo 1:9, donde dice que la gracia de la salvación se originó desde los tiempos de los siglos. Y puedes ir a Tito capítulo 1, verso 2, donde dice que la vida eterna fue prometida antes del principio de los siglos. Por lo tanto, la iglesia, hermanos, se planeó desde la eternidad. Sin embargo, esta fue desarrollada a través de los tiempos. Paulatinamente, hermanos,
Dios fue revelando ese misterio de redención. Lo planeó en la eternidad. Lo anunció en la primera promesa de redención en Génesis capítulo 3, verso 15. Lo anunció nuevamente, hermanos, cuando eligió a Abraham para levantar de él la nación hebrea, Génesis 12:1. Profetizó acerca de todo esto por medio de los profetas a través de todo el Antiguo Testamento. Y finalmente, hermanos, se ejecutó ese plan por medio de Cristo cuando Él, hermanos, fue a la cruz para morir por nosotros. Y posteriormente, ese misterio ha sido revelado por el Espíritu Santo. Ese plan, hermanos, de que la iglesia haga este trabajo especial, no es algo que se planeó de última hora. La iglesia no es algo que surgió de última hora. En el mundo religioso de nuestros días hay quienes predican esto. Hay quienes enseñan, hermanos, que la iglesia fue un plan emergente, que Cristo vino para establecer un reino terrenal y que al no poder hacerlo, entonces surgió la idea Dios tuvo la idea de establecer la iglesia como un plan temporal, como una medida emergente para que, hermanos, los planes de Él quedaran suspendidos y luego, hermanos, se cumpla la última semana de Daniel en el futuro. Eso es mentira, no lo creas. No lo creas. Cristo nunca vino para establecer un reino terrenal. Él vino para establecer un reino 100% espiritual. 100% espiritual. Y las 70 semanas de Daniel se cumplieron en algún momento con la destrucción, hermanos, del templo de Jerusalén. Que esa era la pregunta que Daniel estaba haciendo ahí. No estoy predicando de Daniel, hermano, no voy a predicar eso. Pero lo que quiero que veas es cómo en los planes de Dios la iglesia existe desde la misma eternidad. Y desde esa misma eternidad se planeó que tú y yo con nuestra conducta cristiana, hermano, podamos comunicar lo grandioso del Evangelio. Y lo último que te quiero decir en esta mañana es que Pablo dice aquí también, en el verso 12 y en el verso 13, cómo es que debemos llevar a cabo esa función especial de la iglesia. Primero dice en el verso 12, en quien tenemos seguridad, hablando de Cristo, y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Uno, hermanos, no puede sentirse menos, no puede sentirse que no puede llevar a cabo esto, porque si estamos en Cristo, nosotros tenemos seguridad de que podemos hacer las cosas que a Dios le agradan. La palabra seguridad, hermanos, es traducción de una palabra que significa libertad para hablar, que significa también franqueza al hablar. Involucra aquí palabras, esta palabra valiendo la redundancia, hermano. La idea aquí, de esta parte del versículo, es que es posible que nosotros demos conocer a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios, hablando de esa sabiduría con toda libertad y con toda franqueza. Es posible eso, porque tenemos seguridad en Cristo. Porque Cristo, hermanos, es el que nos fortalece, es el que nos llena de ánimo, es el que nos va a dar el valor, es el que nos va a dar la energía para que nosotros podamos hablar con toda seguridad, con toda franqueza acerca de la multiforme sabiduría de Dios. Pero luego mira la otra palabra, y también dice que tengamos acceso con confianza. Y la palabra confianza, hermanos, es traducción de una palabra griega que significa hacer las cosas confiadamente, sin temor. La idea aquí entonces es que es posible que nosotros demos a conocer la sabiduría de Dios sin temor alguno, porque confiadamente, hermanos, podemos tener acceso a Dios y podemos tener, hermanos, confianza por medio de Cristo, de que Él nos va a ayudar para cumplir con este propósito especial que tiene la iglesia de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Cuando consideramos otros pasajes, como Hebreos capítulo 4, vaya por un momento a Hebreos capítulo 4, especialmente el verso 15 y el verso 16. Dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora mira el verso 16. Acerquémonos pues. ¿Te fijas? Acércate pues, con confianza, sin temor, con libertad, dándote cuenta de que realmente Dios espera que tú te acerques a Él.
Ahora, nota para qué. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay ocasiones en que nosotros vamos a necesitar la misericordia de Dios. Podemos acercarnos con confianza a Él para encontrar, hermanos, la misericordia de Él. Hay ocasiones en que vamos a necesitar la gracia de Él sobre nosotros para poder lograr las cosas que a Él le agradan. Podemos acercarnos con confianza a Él, porque además, dice el verso 15, tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Cristo, hermanos, es el medio por el cual nosotros tenemos seguridad y nosotros tenemos confianza. Ahora, la tercera cosa, hermano, acerca de cómo debemos llevar a cabo esta función especial de la iglesia. No solo con seguridad, no solo con confianza, sino también, dice Pablo en el verso 13. Fíjate en el verso 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Es decir, hermano, la otra forma en que debemos llevar a cabo esta función especial es sin desmayar, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las tribulaciones. Fíjate en esto, hermano. A veces el poder demostrar con nuestra conducta que somos cristianos nos va a traer sufrimiento, nos va a traer rechazo, nos va a traer dolor. A veces es el dolor de nosotros mismos, de tener que morir a nosotros mismos, de tener que sacrificar nuestros propios gustos, nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. A veces ese es el dolor ese, a veces eso es la tribulación. A veces es la tribulación de ser rechazados por predicar el mensaje de Cristo, o por el simple hecho de tener una conducta diferente a los demás. Pero Pablo dice, tú puedes hacer esto porque tienes acceso con confianza a Dios. Por lo cual te pido que no desmayes, que continúes, que te esfuerces. Porque, hermanos, si Cristo ha vencido, tú puedes vencer también. Porque Cristo nos ve, hermanos, como vencedores, estando tomados de su mano. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses capítulo 4 y verso 13. Así que, ¿cómo debemos llevar a cabo esa función especial de la iglesia, hermanos? Bueno, hágalo con toda seguridad, tenga franqueza al hablar de Dios, hágalo teniendo acceso con confianza, haga la voluntad de Dios confiadamente, sin temor. A veces necesitará de su gracia, a veces necesitará de su misericordia, pero acuérdese que usted tiene un gran mediador entre usted y Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Y hágalo sin desmayar. A pesar de las tribulaciones, usted y yo debemos de continuar siempre adelante. La iglesia, hermanos, por lo tanto, finalmente debe cumplir, hermanos, con sus responsabilidades. Debe cumplir con sus responsabilidades normales de predicar el evangelio. Debe cumplir con su responsabilidad de edificar a la iglesia. Debe cumplir con su responsabilidad de hacer obras de benevolencia. Pero hay una función muy especial que la iglesia es mandada a hacer aquí. Y esta es de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. Esto lo vamos a hacer cuando predicamos el evangelio. Cuando mostramos, hermanos, por medio del perdón que Dios nos ha dado, que hemos recibido la misericordia y la gracia bendita del Señor. Cuando por medio de una vida transformada, hermanos, demostramos el poder que tiene el evangelio para transformar las vidas más sucias y más cargadas de pecado. Cuando por medio del trato amoroso que nos damos o que nos debemos los unos a los otros, hermanos, estamos siendo ejemplo a nuestro prójimo de esa gran sabiduría de Dios. Cuando estamos haciendo esto, hermanos, entonces estamos cumpliendo con ese plan eterno de Dios. Esto es lo que Dios planeó desde la eternidad misma. Si no lo estamos haciendo, hermanos, debemos recordar que podemos tener seguridad, que podemos tener confianza en Cristo para lograr esto. Si acaso hemos desmayado, debemos pensar que Dios nos pide que no desmayemos, aun si las tribulaciones vienen. No debemos desmayar, hermanos, porque tenemos esa seguridad en Cristo. Así que cumplamos, hermanos, con esa maravillosa función de la iglesia. Digámosle al mundo y digámosle al mundo físico y al mundo espiritual lo grande y maravilloso que ha sido Dios con nuestras vidas. Dios les bendiga. Mientras nos ponemos de pie, cantamos un himno, hermanos, para animarle a usted que no ha obedecido el evangelio, a obedecerlo hoy, o animarle a usted y a mí, que estamos en Cristo, a continuar fieles en nuestra relación con el Señor. Hermano